El día de hoy estamos hablando acerca de Priscila. En el segmento anterior hablamos acerca de que ellos contribuyeron con el apóstol Pablo, tanto Priscila como su esposo Aquila. Ellos eran un matrimonio hospedador, no sabemos si tuvieron hijos, pero lo que sí sabemos es que contribuyeron en la predicación del evangelio, que fueron a Éfeso, también eran celosos de la doctrina y las características. Bueno, Priscila tiene muchas características, pero entre sus características era que fue una mujer humilde. Ella podía seguir instrucciones, ¿verdad? También era sujeta a su esposo, tenía un respeto hacia Pablo. Era una mujer comprometida con la obra del Señor, una amiga leal. También encontramos de que ella era una mujer valiente, a pesar de que la iglesia pues tenía siempre un poco de persecución y enemigos del evangelio que siempre han existido, pero ella pues también era fuerte espiritualmente y pues también ayudó en algún momento también a Timoteo. Así que estamos aprendiendo. Está con nosotros Esmeralda de Hernández y quisiera preguntar, ¿cuáles fueron las barreras con las que se enfrentó Priscila en su tiempo? Así es, seguramente Priscila se encontró en primer lugar con la barrera cultural. Recordemos que en este tiempo la mujer había una cultura patriarcal, es decir, las mujeres estaban subordinadas, podríamos decir, bajo la autoridad de sus papás, de sus padres, y luego a la de sus esposos. Entonces, esta era una barrera con la que ella tenía que lidiar para poder desempeñar su ministerio. Sin embargo, ella lo logró, ¿verdad? En equipo, trabajó en equipo con su esposo y con Pablo y con otros consiervos con los cuales ella se encontró. También recordemos que las mujeres en este tiempo eran invisibles, es decir, no tenían la misma importancia que un hombre, no tenían el mismo valor, entre comillas, o sea, la sociedad pues no le daba el valor que a un hombre, ¿verdad? Por eso es importante ver cómo en la Biblia es mencionada primero ella y después su esposo. Ahí hay un detalle en algunos, ¿verdad? Porque de las 6 veces que es mencionado su nombre, en dos de ellos su esposo está antes y en las otras 4 es Priscila la mencionada. Entonces, antes, esta es una manera de ver cómo Dios está dignificando a Priscila, a la mujer en general, ¿verdad? Entonces, pero ella está luchando o lucha y vence esas barreras donde la mujer es invisible, no tiene ningún rol que desempeñar o había otras áreas, pero no la de maestra como ella está desempeñándose, de instructora, de discipuladora, de predicadora, de evangelista, de misionera, de abrir su casa, de ser anfitriona. Entonces, vemos cómo ella lo logró. El Señor Jesús nos enseña precisamente, nosotros sabemos el gran amor que Dios tiene por las mujeres, tanto así que Él rompió todo ese concepto equivocado que se manejaba en ese tiempo. Recordamos con la mujer samaritana en Juan 4:28, donde el Señor se dirige a ella siendo samaritana y siendo mujer, ¿verdad? También son mencionadas muchas mujeres en la Biblia. El Señor dignifica a la mujer. El Señor quiere que la mujer recuerde que es amada por Él y es invitada a servir en la obra de Dios, así como lo hizo Priscila. Debemos recordar ese aspecto importante, que si bien es cierto, encontramos barreras en nuestra vida, no deben ser excusas para dejar de servirle al Señor. Podemos hacerlo, ¿verdad? También recordemos que ella, otra barrera con la que se enfrentó es con la persecución. Era un tiempo peligroso, pero a ella no le importó. Con la ayuda de Dios, ellos viajaron, ellos predicaron, ellos abrieron sus casas y pudieron servir al Señor. Ella pudo haberse atemorizado y decir, no, no, me van a matar. Hubo muchos cristianos que murieron en esta época, en Hechos lo vemos.
Sin embargo, ella estuvo dispuesta a entregar todo, ¿verdad? Y a arriesgar su vida. Entonces, ella pasó esa barrera. También debemos ver cómo ella estuvo dispuesta a servir en una sociedad perversa, idólatra. Recuerdan que cuando Pablo los encuentra, ellos están en Corinto. Corinto era una ciudad perversa, era un puerto espantoso. Y ahí está Priscila. Y luego la vemos ministrando, la vemos aprendiendo, la vemos sirviendo, la vemos haciendo la obra de Dios. Entonces, aunque vivamos en un contexto pecaminoso, nosotras podemos marcar la diferencia con el estudio de la palabra, con la búsqueda de Dios, con la identidad que nos da el Señor Jesucristo como coherederas de la vida eterna. ¿Qué podríamos decir entonces? ¿Qué importancia ministerial tiene Priscila en el inicio de la predicación del Evangelio de Jesucristo? Claro que sí, es relevante la importancia ministerial de Priscila. Es muy importante porque en esta época de transición, donde la iglesia primitiva se estaba conformando doctrinalmente, ¿verdad? Era ahí donde se estaba estableciendo, se estaban dando las bases doctrinales en las reuniones. Ahí la vemos a ella como una maestra, como la que da la oportunidad para que otros escuchen la sana doctrina. También recordemos que la vemos a ella como en un rol importante cuando la vemos precisamente como anfitriona en su casa, abriendo su casa para que la iglesia se reúna. Esta es una importancia ministerial. Ella encontró que de esa manera podía servir también al Señor. Es que el Señor nos permite maneras creativas de poder servir al Señor, de nos dar las oportunidades y ella no dudó. La vemos también trabajando en equipo al lado de los consiervos de Pablo, en primer lugar de su esposo, ¿verdad? Luego Pablo, Apolos, Timoteo, ¿verdad? Apoyaron también a estos siervos. Seguramente todo lo que ella había aprendido con Pablo, después ella lo compartía también. Entonces, tiene una gran importancia ministerial. Esta mujer nos da una gran enseñanza de cómo podemos nosotras también servirle al Señor. También debemos ver cómo como matrimonio ellos pudieron desarrollar un ministerio precioso. Generalmente, algunas veces en la pareja es uno de los dos el más entusiasmado por servir o el más comprometido, pero aquí los vemos a ambos. Algunos piensan que ella era la más entusiasta, la más deseosa de servir y que posiblemente era la más conocedora de las escrituras. No sabemos, ¿verdad? Solo se asume por algunos detalles, pero de todas maneras vemos la importancia del rol de Priscila en este tiempo de la iglesia. Qué lindo. O sea que podemos nosotros aprender de que el Señor está dispuesto a usarnos ahí donde nosotros estamos. El Señor es un Dios creativo. A veces pensamos que solamente vamos a servir en la iglesia, pero no. Nuestro primer ministerio es nuestro esposo, nuestros hijos que estamos ahí. Y así que podemos servir al Señor. Podemos aprender de ella como una gran anfitriona de su casa, hacerlo todo con amor para el Señor y sin murmuraciones. Da, 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 da.